ver si encuentro donde Joel me puso la predicación. Aquí debajo. Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Nos gozamos. El primer culto estaba, yo creo que está más lleno que este, y este está, o sea que la iglesia está, ¿verdad? Volviendo a lo que éramos antes de la pandemia, ya con 150, 200 personas más, yo creo que llenamos esto. Y es una iglesia grande, así que eso es bueno, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso. El tema de hoy es el misterio del conocimiento de Dios. El misterio del conocimiento de Dios. En la Biblia se le llama misterio a algo que el ser humano no podría conocer si no le fuera revelado. Llama un misterio porque está oculto al razonamiento humano y entonces tiene que venir como una revelación, y eso es lo que hace la palabra, ¿verdad?, de Dios, nos lleva al conocimiento de la verdad de los misterios de Dios, y de eso vamos a hablar. Para yo preparar este mensaje me vino una inquietud por regresar al estudio de la batalla, el encuentro entre David y Goliat. Y una inquietud porque uno lo ve como, a veces lo dejamos en la narración de un héroe, de un muchacho héroe, pero no lo traemos al presente. La sabiduría que hay en ese pasaje del enfrentamiento de David con el gigante Goliat para nosotros en este tiempo. Cuán importante es, y vamos a llegar ahí al final. Pero empezamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 2, del 3 al 16. Nos ponemos de pie para leer la palabra y después oramos al Señor. Primera de Corintios 2, 3 al 16. Y leemos: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene ese toque del Espíritu, que no es del reino, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos de la mano, Señor, ayúdanos a entenderla. Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento a tu verdad. Toca el corazón de aquellos, Señor, que todavía no han respondido al llamado, Señor, de entregar su corazón a ti. En tus manos ponemos, Señor, a esas personas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Algo pasó, vamos a empezar por definir, como les dije, mi inquietud se traslada del estudio de lo que pasó con David en el enfrentamiento con el gigante Goliat que narra la Biblia, a la realidad de ser un cristiano. Cómo nosotros enfrentamos los gigantes de la vida, las cosas que nos son adversas, las oposiciones, las persecuciones, los fracasos, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas de salud. O sea, que cómo podemos utilizar esas enseñanzas y trasladarla a la realidad y además entender quiénes somos en Cristo. No vamos a poder tener esa fe que tuvo David si no entendemos quiénes somos en Cristo. Algo que va más allá de ser miembro de una iglesia, de venir el domingo, habla de algo, es de algo que tiene que ver con eternidad. Antes de usted existir. Usted es un ser que era conocido por Dios antes de usted ser engendrado por sus papás. Eso es lo que dice la Biblia. Y si usted no es una casualidad, tampoco es un héroe porque usted entendió. Porque dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas. Si usted se queda con hombre natural, con intelecto, inteligencia, pero terrenal, y no hay una intervención divina en su mente que está muerta, entonces usted nunca respondería al Evangelio. No habría ni un convertido en la historia de la humanidad si Dios no interviene. Vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó en el huerto? En Romanos capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese verso es bien importante para el tema de hoy. La muerte entró en el mundo por un hombre. Está hablando del pecado original, Adán. Y ese dice, y pasó a todos los hombres. Así que hay una condición que es producto de ser descendiente de esa primera pareja, que es la muerte espiritual. Todos pecaron. Usted no tiene que hacer nada para estar separado de Dios, solamente nacer en este mundo. La muerte espiritual pasó. Se le dijo al primer ser humano que la paga del pecado, de la rebelión contra Dios, era la muerte. Se le dijo eso. Ellos desobedecieron a Dios, retaron a Dios, y dice que fueron echados de la presencia de Dios y se puso un ángel batiendo una espada de un lado a otro para que no pudieran entrar y recibir vida. O sea, lo que quiere decir, se les cerró la puerta. No solamente pecaron, sino que se les cerró la puerta para que no pudieran mirar para atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué murió en el huerto? Dice que la paga del pecado era la muerte. O sea, que algo murió allí, en esas personas, en esos dos. Algo murió. Físicamente no murieron. Siguieron viviendo cientos de años después de la caída. Tuvieron otros hijos. O sea que la muerte no fue del cuerpo. Pero ¿qué murió inmediatamente? ¿Qué pasó? Los echaron de la presencia de Dios. Se rompió la comunión. Murió su espíritu. Su espíritu. Que al fin y al cabo es lo que trasciende a la eternidad. Lo que trasciende a la eternidad, lo que usted tiene, una doble naturaleza,
usted tiene una naturaleza de un cuerpo que está diseñado para ir a la tierra y deshacerse con la muerte. Pero un espíritu que no le pasa eso. El espíritu trasciende. La Biblia dice que trasciende a un lugar o a otro, o a la presencia de Dios, si tiene la vida de Dios, o al infierno, si no tiene la vida de Dios. Entonces, lo que dice aquí es que la muerte pasó, dice ahí, la muerte pasó a todos los hombres. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por un pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Ahora, la Biblia nos enseña que la vida entra por una sola persona, por Jesucristo. El pecado original nos dio la muerte espiritual. Jesucristo vino a darnos vida, a devolvernos la capacidad de estar con Dios y de vivir y tener comunión con Dios, de llamarnos hijos de Dios. Y lo hace por una transferencia. Él va a la cruz, lleva nuestros pecados en la cruz, paga el precio del pecado, es muerto, resucita y reina en gloria. Y ahora a los que reciben y a los que creen en su nombre le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero para creer y recibir hay que tener la capacidad de entender la condición. Hay que entender, creer en Dios, hay que entender las consecuencias del pecado, hay que desear estar con Cristo. Hay que, ¿verdad? Tiene que haber un proceso que se llama una conversión. Uno se convierte, uno se entrega a Jesús. Eso tiene que pasar. Sin embargo, dice que el hombre, la vida espiritual vino por un hombre. Romanos 5, del 17 al 19, dice, y leemos, dice, pero pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. La transgresión es la violación del mandamiento de Dios. De uno, está hablando de Adán otra vez, lo está repitiendo lo que habíamos dicho antes. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, a todos los que creen. Ahí lo dice, lo aclara después. No es a todos a la raza humana, a los que creen, a los que se convierten. Así que lo que leímos al principio es que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque está muerto espiritualmente. No tiene la capacidad de entender. No puede, no dice no quiere, no las puede entender. Así que para que un ser humano entienda, tiene que haber una intervención divina. Eso se le llama regeneración. Tiene que haber el Espíritu Santo, que dice la Biblia que Dios lo envía para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene que operar de manera que a ese hombre natural le da una mente espiritual capaz de tener temor de Dios, de desear estar con Dios, de sentirse mal por vivir sin Dios. Hay unas diferentes sensaciones que produce el deseo de acercarse a Dios, venir a una iglesia, entregarse al Señor. Y dice la Biblia que entonces que eso es un acto sobrenatural. Es un acto sobrenatural, donde el Espíritu interviene. Dios es el que llama. En Romanos 8, eso no lo tengo, pero lo voy a leer aquí, aunque no lo tengo. Romanos 8 dice, y sabemos, 8:28, y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudaban a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aman a Dios porque son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esos que predestinó, a estos también llamó. O sea que usted es escogido por Dios en el tiempo antes de usted nacer,
en la eternidad, escogido por Dios, y en el tiempo de la historia que Dios quiere, que es soberano, a esa persona escogida Dios le toca el corazón. Si usted es cristiano, usted puede dar gloria a Dios, porque esto no es una casualidad. Si usted deseó acercarse a Dios y entregarle su vida a Cristo, eso no vino de usted solo. O sea, usted no, el hombre muerto, espiritualmente muerto, el hombre natural, no percibe las cosas de Dios. Si Dios no interviene y le influye en su corazón, le cambia el corazón, usted nunca hubiera venido a Cristo. Porque es que el hombre natural no puede hacerlo. Así que hay que entender eso, hay que entender eso. No somos una casualidad. Entonces tenemos un cuerpo que aunque seamos cristianos, no somos perfectos. Si la salvación dependiera de que nosotros viviéramos perfectamente después de convertidos, ninguno de nosotros vamos para el cielo porque todos fallamos. Así que no puede depender de nosotros. Como usted ve por ahí una predicación, hay mucha predicación por ahí que implica que Jesucristo da el pronto pago, ¿verdad? Él pagó por tu salvación. Si tú te conviertes y ahora si no guardas tu salvación te quedas. O sea, ahora es cuestión tuya pagar los plazos. O sea, tú estás temblando toda la vida y la gente en vez de orar, Cristo ven hoy, dice Señor no venga porque yo no estoy preparado todavía. Y lleva 800 años de evangelio en la iglesia, el Señor no venga todavía porque es que nunca vamos a ser perfectos. Tiene que ser por gracia. Eso tiene que ser una relación incondicional. O sea, Dios me llamó, me hizo su hijo y trabaja conmigo. Si es necesario me disciplina, me castiga, me puede quitar hasta la vida para que esté con él, porque soy su hijo. Pero eso es lo que dice la Biblia. La ley de la carne, el apóstol Pablo la analiza en Romanos 7, 18 y se incluye él mismo, como escribe el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Eso lo está escribiendo un apóstol, un gran hombre de Dios. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quisiera ser perfecto, pero no lo soy, dice Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, yo no quisiera fallar nunca, pero fallo. No soy perfecto. Le hablé mal a Pedro, me dio coraje, ¿entiendes? Y dice, después tuve que, Pedro, perdóname, Pedro, eso es pecado. O sea, los cristianos nos equivocamos. Dice, el bien que quiero, el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, porque él amaba a Dios, es un apóstol igual que tú y que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, yo no quisiera hacer nada nunca malo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y da gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, habla eso. Entonces habla, esa es la ley de la carne. Los seres humanos tenemos un cuerpo, una mente terrenal, que es regenerada por el Espíritu Santo, que queremos agradar a Dios, que queremos apartarnos del pecado, que amamos a Jesucristo, que amamos la palabra. Pero si somos honestos, reconocemos, como Pablo, que todavía no estamos con un cuerpo glorificado, como estaremos allá, que allá no pecaremos porque no tendremos cuerpo ni mente terrenal. Pero acá, estamos al lado de acá todavía. Por eso es que el apóstol Juan escribe a los hijos de Dios, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en el cielo. Si confesáis vuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién le está escribiendo? A los hijos de Dios. Pero ¿y por qué Jesucristo habla de una confesión por medio de Juan? Pues está diciendo, mira, cuando falles, cristiano, no te quedes ahí, ve a rodillas y pide perdón, porque yo estoy para perdonarte también. Yo sé que tú vas a fallar. Entonces, el asunto es que tenemos esa
La ley de la carne es que somos así. ¿Cuál es la ley del espíritu? Romanos 8:1. La ley del espíritu. La de la carne es que tenemos una carne que va a estar ahí hasta que nos muramos. Una mente y un cuerpo que puede tener tentaciones, que puede esto y lo otro. La ley del espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira qué tremendo esos versículos. O sea, la vida, la ley de vida, yo tengo la vida de Cristo, soy su hijo, el Espíritu Santo mora en mí porque soy cristiano. Me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Eres imperfecto, como Pablo dice. Tienes una carne, pero no te condena a eso porque tú estás bajo la ley. Ya tú no estás bajo la ley de la carne. Cuando tú eras inconverso, tu pecado te condenaba y te mandaba. Ahora tú estás en el lado de acá. Ahora tu pecado es malo, sigue siendo malo. Yo te puedo disciplinar, pero la vida que Dios te dio es para siempre. Eres mi hijo. Aquí el hermano Nina predicó sobre el hijo pródigo la semana pasada. ¿Qué es la parábola del hijo pródigo? ¿Qué enseña esa parábola? De un hijo representa a un cristiano, porque era un hijo del padre. En esa parábola el padre representa a Dios, que se aleja de Dios. Se descarría, le pide el dinero al padre, la herencia, y se va y lo malgasta corriendo con mujeres, emborrachándose. La Biblia no dice qué fue lo que hizo. Dice lo malgastó viviendo perdidamente. Perdidamente incluye todas esas cosas. Cuando cae la desgracia, como le pasa cuando uno se aleja de Dios a los cristianos, llega el momento en la parábola que él no tiene que comer, está cuidando cerdos. Uno que vivía bien con el padre, pero se alejó. Como cuando uno está en la iglesia y se va para la calle y después le caen 25,000 problemas encima, pues se alejó. Y llegó a estar muriéndose de hambre y cuidando cerdos, pero se acuerda del padre y viene a pedir perdón. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Le voy a pedir perdón al padre, en la parábola. Y él empieza a regresar a la casa, maltrecho, flaco, sucio, lleno de fango, de lechones. Pero dice que el padre lo vio de lejos, que representa a Dios, lo vio de lejos. Quiere decir que todo el tiempo el padre en la parábola lo estuvo esperando. ¿Estaba mal el hijo? Sí. ¿Pecó y actuó mal? Sí. ¿Llegó al fondo del barril, del pozo? Sí. ¿Dejó de ser hijo alguna vez? Y dice que cuando el padre lo ve venir, corre. El hijo no llegó, el padre corrió hacia donde estaba él y le abrazó y empezó a besarle, y el hijo empezó a decirle: Padre, pecado, y no lo dejó ni hablar. Traigan el anillo, mi hijo, pónganle el anillo en el dedo de heredero, busquen y maten al becerro gordo, hagamos fiesta, porque mi hijo que se había alejado, que se había perdido, ha vuelto a casa. ¿Qué representa esa parábola? Que un hijo siempre es hijo. La predicación que tú ves por ahí es que Dios siempre está con un machete porque Él tala. Como los que están hablando de ir a talar, yo no sé qué por ahí, Dios anda talando, buscando, hiciste ¡pum! Para el infierno. Y acá, hiciste esto, ¡pum! Para el infierno. No, yo llevo 45 años, pero fallaste, ahora te vas para el infierno. Llevo 45 años en la iglesia, no, pero perdiste la salvación. Entonces, yo me imagino, ¿cómo uno puede enfrentar al pecado, al mundo y al diablo si uno piensa que Dios no ama a uno incondicionalmente? Si uno es pecador y Dios es tan intolerante con nuestra condición que lo que está esperando es que hagamos algo para darle un tortazo y sacarnos del camino. Entonces, por eso en la mayor parte de los cristianos descarriados vienen de iglesias legalistas. Donde más los vean, los más están encima de ellos, no les salen del pescuezo.
Porque llega el momento que la gente dice, mira, yo trato, llevo años y yo no puedo ser perfecto como quieren en esta iglesia. Me convierto en un hipócrita porque entonces aparento piedad y consagración en la reunión, pero por dentro yo tengo estos pensamientos malos, pecaminosos. Dice, esto le dije algo a mi mujer que la herí, que eso es pecado. Le dije algo a mi marido que lo es pecado. Miré para donde no debía, que es pecado. Dijo una mentira, que es pecado. O sea, cualquier cosa de esas, si fuera a ir al infierno, cualquiera de esas cosas la manda para el infierno. Si no fuera por Cristo. Pero entonces, el espíritu de vida, ¿verdad? El capítulo 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuando yo era débil por la carne, no me podía salvar por mandamiento porque soy débil. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Jesús. Dios condenó al pecado en la carne de Jesús. Porque era imposible para la ley salvarme. La ley no me puede salvar, la ley me condena. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si en la carretera no hubieran el rótulo de millas, pues no te podría denunciar el policía. No te podría, porque si no hubiera leyes de millaje, vamos a poner que en Puerto Rico no existiera ley de control de velocidad en las carreteras, y tú vas a 95 millas a la carretera y el policía, mire, lo va a denunciar. ¿Pero por qué va a denunciar? Porque va a 95. ¿Y dónde hay alguna ley que diga que yo no puedo ir a 95 millas? Bueno, no hay ley, pues entonces, ¿cómo usted me va a... ¿De qué ley usted tiene que llevar una ley por la cual me acuse? Si no existe la ley, no habría la violación. Pues la ley lo que hace es que me revela que yo soy pecador. ¿Sabe para qué sirve la ley? Para llevarme a Cristo. Darme por vencido, Señor. Nunca voy a dar el grado. Soy pecador. Señor, yo he hecho todos estos pecados, los pongo en la cruz contigo, Señor, porque yo no los puedo llevar. Yo no puedo vencer, yo no puedo ser como tú perfecto, Señor. Yo te entrego esta porquería de humanidad a ti. Justificados pues por la fe, es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted es perdonado, y perdonado es hecho miembro de la familia de Dios, como es la parábola del hijo pródigo. Tú pasas a ser de un descarriado a un hermano de Jesucristo. Eso es importante entenderlo. Así que no somos una casualidad. No somos una casualidad. Y yo quiero que usted hoy se sienta eufórico por lo que usted es en Cristo. La batalla de David, que vamos a dar al final, que vamos a explicar al final, usted no la va a sentir si usted no está bien seguro de que nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. Efesios capítulo 1, verso del 3 al 7, dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bendito sea Dios, bendito Dios y Padre, Señor, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, espérate, tú te pones a pensar, espérate. Yo nací en tal fecha. 100,000 millones de años antes de yo nacer, Dios me conocía. Antes de la fundación del mundo. Yo soy un diseño. Una cosa es ser una casualidad o un héroe que yo escogí a Dios, y otra cosa es, yo soy un diseño de Dios. Dios me tenía marcado para Él antes. Eso es lo que quiere decir, predestinado. Me marcó antes de yo nacer.
en un momento de mi historia de vida en la tierra, el Espíritu Santo me regeneró el corazón, me cambió el corazón de piedra a un corazón de carne, me reveló mi condición de pecador, me hizo sentir temor del infierno o deseo de tener la presencia de Dios en mi vida. Algo pasó que yo veía las cosas diferentes, no como el hombre natural. El hombre natural se te ríe en la cara. El hombre natural dice, ustedes están locos. Mire que ustedes le creen a ese tipo que se para a predicar allá arriba. Esa palabra de Dios que fue escrita hace tantos miles de años, las cosas han cambiado y tiene 25,000 excusas para no creer. Porque es un hombre natural. Y como no tiene la iluminación del Espíritu, su espíritu está muerto desde el principio. Y no puede buscar a Dios. Así que no somos una casualidad, somos justificados. Justificados quiere decir que aunque no somos justos, somos declarados justos por la sangre de Cristo. Efesios 2, del 4 al 10. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarle los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de vosotros. ¿Qué es la justificación? La justificación es que una cosa es ser justo, que sería Cristo que no peca, que no pecó. Cristo era justo, perfecto. Y otra cosa es ser justificado. Justificado, justo es una condición innata, ¿verdad? La persona no peca como Jesús. Perfecto. Justificado es que es declarado justo, porque su pena le es aplicada a otro y la justicia del otro le es aplicada a él. En otras palabras, un cristiano es justificado porque sus pecados fueron clavados en la cruz. Él se convirtió y la justicia de Cristo le fue aplicada a él y lo hizo hijo. Cuando uno falla, porque uno falla, Dios nos dio la confesión para confesar los pecados a los cristianos. Pero yo lo pinto de esta manera, lo he hecho aquí muchas veces. El cristiano está cubierto. Jesucristo es sacerdote y está cubierto. Quiere decir que el Padre, los pecados se ven allá en el cielo, pero Jesús está entre medio. Yo estoy ahí, Jesús está cubriéndome. Le confieso en los pecados, nunca llegan allá. Yo, para la gloria, yo soy santo y perfecto, porque hay alguien que me guarda, me cubre. Por eso Jesucristo le decía, por eso el apóstol Pablo decía a los cristianos, a los santificados, a los santos que están en Corinto, después leemos, lo está regañando porque hacían un montón de cosas incorrectas, pero lo llama a los santificados. Porque está hablando de su posición, no de su comportamiento. Posicionalmente somos justificados. En la vida cotidiana somos pecadores. Pero ese pecado fue ya pagado. El pecado sigue siendo malo. La meta y el pecado trae consecuencias. No es cuestión de, pues ahora con lo que yo aprendí en la iglesia era vivir por ahí, vamos a emborracharnos y vamos a... No. El pecado te puede llevar hasta la muerte. Yo conozco casos donde yo estoy convencido que Dios le mató a un cristiano, le quitó la vida porque estaba retando la santidad de Dios y dijo, ya basta. O sea, con Dios no se juega. Pastor, pero usted me está confundiendo. Primero habla de misericordia y perdón y después está hablando, pero ese que Dios le quita la vida se va con el Señor. Él no le quitó la vida para mandarlo para el infierno. Al que es cristiano y Dios tiene que terminar con la vida de esa persona, Dios le quita la vida para que sea castigado con Dios, pero para que no sea condenado con el mundo. O sea, la herencia no la pierde, pero hay consecuencias por el pecado. O sea, esto es, por eso es que estos son misterios, ¿verdad? Que uno tiene que procesarlos para entenderlos, ¿verdad? Así que estamos hablando de estas realidades. Bien, así que ya sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que es el hombre que no tiene ese llamado de Dios, no es un elegido,
no tiene, el Espíritu Santo no le cambia el corazón, ese hombre natural no puede entender. Eso ya lo entendimos, lo explica la Biblia con claridad. Y que entonces hay una gente que son llamados y escogidos, que Dios se interpone en el camino de ellos de alguna manera y usa lo que sea. Es inevitable que un escogido de Dios responda al llamado de Dios a la larga, porque Dios no puede proponerse algo y que fracase, ¿verdad? Así que una de las cosas es que en las doctrinas equivocadas es que los hijos de Dios, el diablo se los quita a Dios. Eso es una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios le quite un hijo que Satanás le quite un hijo a Dios? Hay unos versículos que quiero que leamos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 dice así Juan 6, del verso 34 en adelante. Hablando Jesús con los fariseos y los saduceos. 6:34. Le dijeron, Señor, con el pueblo hebreo, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrás hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién va a Cristo? El que el Padre le da. El hombre natural no está incluido ahí. El elegido no está incluido ahí. El elegido es aquel que el Padre elige, los elegidos. Ese es el que viene a Cristo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucita en el día postrero. ¿Qué dice ahí? Que el Padre se los da. ¿Qué dice? Que de esos que el Padre les da, la voluntad del Padre es que Él no pierda nada, sino que lo resucita en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. La definición de eterno es para siempre. La única definición de eternidad es algo que nunca termina. Entonces Jesucristo dice, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice el versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44 de Juan, de ese mismo verso. Así que vemos que hay muchas predicaciones que usted tendría que, la única manera de interpretarlas es eliminando todos esos versos que hablan de esa seguridad, de ese pacto eterno. ¿Verdad? Es la única manera. Usted tendría que cambiar todos esos versos para pensar que la salvación está en sus manos. ¿Verdad? Que usted es el que tiene que. Entonces se habla mucho de lo que se llama libre albedrío. Y sí, Eva tenía libre albedrío y Adán lo usaron para pecar. En el momento en que ellos mueren espiritualmente, no murieron físicamente, siguieron viviendo, espiritualmente murieron, ya perdieron la comunión con Dios y se acabó. Murieron. Y eso pasó a todos los hombres, lo leímos ahorita. En ese momento, ya el ser humano, la capacidad de escoger a Dios, dice, le acabamos de leer, que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Ya no, por estar muerto su espíritu, él no puede buscar a Dios, a menos que Dios intervenga. Y entonces que viene la intervención del Espíritu Santo en la mente de ustedes, que se convirtieron a Cristo, y en la mente mía, Dios intervino. ¿Por qué lo dijo? Porque el Padre nos había dado a Cristo. Y Él es el que le da a Cristo a la gente. El Espíritu Santo es el que convence. Cristo es el que lo salva y el Padre es el que lo da. Vamos a pensar. El Espíritu Santo es el que los convence. Cristo es el que lo salva y el Padre es el que lo da. Repita conmigo. El Espíritu Santo es el que lo convence. Cristo es el que lo salva y el Padre es el que lo da. Está la Trinidad envuelta. No fue el Espíritu que murió en una cruz, ni el Padre, fue Cristo el que nos salva. No es Cristo el que viene al corazón a convencer, no es el Espíritu Santo. No fue el Cristo ni el Espíritu Santo, fue el Padre que lo dio. Está la Trinidad envuelta.
Por eso dice Jesús que nadie lo puede arrebatar de la mano del Padre. El que le da a Jesucristo, Cristo dice, el que el Padre me da, la voluntad del Padre es que nadie lo puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué? Porque el Padre no se equivoca, ni Cristo tampoco. ¿Tú te imaginas, como tú, que empezamos a hacer algo, ay, se me dañó, deja de hacerlo de nuevo? Que Dios diga, ups, yo pensaba que este era un elegido y el diablo me lo quitó. O sea, el diablo es más fuerte que Dios porque me quitó un hijo. Usted ve que una gallina, eso he dicho ese ejemplo otras veces, una gallina tiene 4, 5, 6 o 7 pollitos y viene un perro. La gallina está muerta de miedo porque ella sabe que ella no puede pelear con un perro. Pero se enricha y empieza a hacer ruido y a proteger sus pollitos. En estos días veía un puma con un cachojito. Una puma hembra, por supuesto, con su cachojito chiquito. Y venía un oso hambriento a comerse el cachojito. Y el puma no es ni una cuarta parte del peso de un oso de esos grandes. Pero aquella puma dijo, para tú comerme este cachojito me tiene que matar a mí primero. Y se le enfrenta al oso. Y el oso mandándoles al paso y la puma echaba para atrás. Y ya va el tiempo que el oso se cansó y se fue. La puma le dijo, tú te comerás cachorrito de puma, pero el mío no. El mío no te lo vas a comer. Eso es una puma defendiendo un hijo. Entonces por ahí se predica que el diablo le quita hijos a Dios todos los días. Eso es una contradicción, contradice la naturaleza de Dios. Dios lo escogió, lo leímos. Dios te justificó, lo leímos. Dios te dio vida, lo leímos. El Padre te dio a Cristo, lo leímos. Dios nos justificó, nos colocó bajo la gracia de Dios, lo leímos. Todo eso nos lleva al tiempo de David. Usted tiene que estar bien seguro. O sea, para usted pensar como David, usted tiene que saber seguro que usted es del pueblo de Dios. Usted saber que usted pertenece a los escuadrones de Israel. Usted tiene que saber que el poder de Dios está detrás de usted y que usted es su hijo. Las personas que no tienen una posición segura en Cristo son personas que el diablo los hace trizas. Porque son como visitantes espirituales, a ver si dan un grado de verdad. No, aunque fueron sinceros, porque hay que ser sincero en la entrega. No es cuestión de algo mecánico, ser sincero en la entrega. Ahora el diablo le dice, tú no te mereces el cielo porque tú no eres perfecto. Y pues me voy para la calle. Y hay muchos cristianos, hijos de Dios, que están en la calle. Algunos haciendo cosas y volviendo algunos otra vez en las tabernas. Y son hijos de Dios. ¿Sabe que el diablo, como no tenían seguridad de salvación, el diablo le dijo, tú no das el grado. Tú no tienes salvación. Y se lo creyeron. Entonces vamos ahora a lo de David. Y vamos a buscarla en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, del verso 1 al 11. Hay una guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y vamos a leer cómo llega esa guerra al momento en que un gigantesco hombre de los filisteos, un gigante llamado Goliat, ya como 8 pies, por lo que describe la Biblia, y guerrero, y fuerte, reta al pueblo de Israel, se pasea. Estaba en una colina Israel, un valle, como decir ahí, y otra colina al lado allá. En la colina de allá estaban los israelitas, y en la colina de acá estaba el ejército de los filisteos, y en el medio un valle. Y allá en la colina de acá, el gigante gritaba, ¿hay alguno de ustedes que se atreve a enfrentarme a mí? Yo los reto a que nos enfrentemos. Si yo lo venzo,
ustedes serán siervos de nosotros los filisteos. Si ustedes me vencen, nosotros seremos sus siervos. Se paseaba. Y los israelitas miraban aquel monumento de hombre, parecía la Estatua de la Libertad. Miraban a aquel hombre y se miraban ellos, los ojos de la físico. Entonces, vamos a llegar a los problemas tuyos. O los ves por los ojos de la fe o los ves por tu debilidad ante el problema, lo grande del problema. Y estaban temblando. Vamos a leerlo. 17:1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el que se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Ese era un gigante. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era de peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Estaba rodeado de armadura de bronce y de hierro por todas partes. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee con ellos. Y ahí están temblando los soldados israelitas y él paseándose por allá. David era hermano de unos que estaban allí como soldados de Israel, el hermano menor. Porque era el menor y porque alguien tenía que cuidar las ovejas de su papá, a él no va a la guerra, era muy jovencito todavía quizá, y necesitaban tener a alguien que cuidara las ovejas y lo dejan de pastor de ovejas. Pero el papá se preocupa por sus hijos, estarán comiendo, ¿verdad? Estarán alimentando bien, y entonces prepara unos quesos, tenían ovejas y eso, panes, y le dice: mira, llévale esto a tus hermanos allá donde están en la guerra, localízalo y mándale llévale este paquete de comida, ¿verdad? ¿Para qué? Y David va para allá. Cuando David para allá, ve la escena, aquel gigante paseándose, retando, y a todos los israelitas temblando de miedo acá. Y él dice: pero que no hay aquí nadie que se atreva a enfrentarse a ese filisteo incircunciso. ¿Es que acaso no somos la gente de los escuadrones de Israel? ¿Cómo es posible que esté retando? Bueno, David se enardece y los hermanos hasta los regañan. Mira, vete para allá a cuidar las ovejas y vete. Y mira lo que pasa. Vamos a seguir leyendo. 17 al 31 al 37. Y ahora leemos lo que pasó. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, de que dónde estaban los valientes, ¿verdad? Y las palabras se refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David dice: yo voy. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, etcétera, etcétera. O sea, yo practiqué la fe desde que estaba por allá. Primer consejo. A veces no practicamos la fe en lo cotidiano, y cuando viene la prueba no somos fuertes en la fe. No tengo fe para vivir una vida rectamente. No tengo fe para ser buen mayordomo de mis bienes. Si doy dinero para la iglesia me muero de hambre. O sea, no tengo fe. Yo pienso que el dinero es mío y que Dios es que yo soy el que me sustento. No me veo como sustentado de parte de Dios. O sea, no tengo fe para nada. Entonces, cuando viene la prueba grande, busco fe por todas partes y no la encuentro. Pero David ya ejercía la fe desde que estaba solo cuidando las ovejas, ¿verdad? Entonces viene David
vamos ahora a brincar hasta del 39 en adelante. Y David se puso la espada, 17:39, David se puso la espada de Saúl sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda. Es una honda de mano, no había motocicleta para aquel tiempo. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, el gigante, andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Se bajaron al llano para enfrentarse. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. David era un artista de cine, aparentemente. Y él espera, pero yo soy un guerrero, me como los niños crudos y mira lo que me mandan aquí, un maniquí. Lo tuvo en poco. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Espérate, una diferencia. Los israelitas veían a un gigante aparentemente invencible. David vio a Dios. Él vio al gigante también, porque no era ciego, pero vio a Dios. Los israelitas veían al gigante, pero no veían a Dios. Uno de los problemas que tenemos ante las pruebas es que vemos el problema, el gigante de la vida, pero no vemos a Dios en medio del problema. Y entonces ahí es que viene David, y dice David, versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y agarra la onda. El único lugar que tenía aquel hombre que no tenía armadura, lo leímos, era la cara. Y en los pies, en el pecho, en los brazos, en la cabeza. Tenía un rotito porque tenía que respirar por algún lado. Y David, aquella piedra, yo tengo la convicción que aquella piedra la dirigió el Espíritu Santo. Porque no es fácil matar a un hombre con una pedrada en la frente. Aunque la velocidad que alcanza esa piedra es inmensa, porque se usa la fuerza centrífuga, se usa un cuero largo con un bolsillo, ¿verdad? Ahí va una piedra y se usa la fuerza centrífuga. Y eso alcanza una velocidad, pero increíble. Y cuando sueltan uno de los dos lados, sale disparado esa piedra, y ahí fue, ¡pa!, y se le clavó en la frente. ¿Cuál es la enseñanza? David sabía quién era Dios primero. Y David sabía que Dios le amaba. David sabía que en las batallas, como dijo él, no es con jabalina ni con espada, es Dios de los ejércitos. Y David le trasladó el enfrentamiento a Dios. Él se quitó del medio. No es a David que tú te estás enfrentando a Jehová, el Dios de los ejércitos. Tendemos la tendencia en los problemas a mirar al gigante, lo imposible de la situación, y permitimos que el gigante nos atemorice, como hacía Goliat. Está el guapito por ahí, que venga, y temblando por acá.
el problema, la situación nos intimida. Nuestra debilidad humana se magnifica y vemos David vio a Dios. Me imagino que cuando él escribe el Salmo después, cuando ya era rey, Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra, ¿se acuerda que la pelea fue en el valle? Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. O de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el valle de la sombra, en el valle del gigante, tú estás conmigo. ¿Por qué la primera parte de este mensaje? Porque si usted no entiende que usted no es una casualidad, que usted es miembro de la familia de Dios, si usted no entiende que Dios está con usted todos los días, como dijo él, usted le con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted piensa que Dios se fue y lo dejó porque el problema lo abruma y que Dios lo abandonó, usted no puede dar la batalla como la dio David. Cuando Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no dijo en Pablo, en Cristo que me fortalece. O sea, yo soy débil. Pablo se describe a Pablo como un hombre enfermizo y débil, pero era valiente y fuerte en Cristo. Usted también puede serlo. Antes de terminar, yo quiero preguntar, primero, para usted ser parte de la familia de Dios, usted tiene que responder al llamado de Dios. Si el Espíritu Santo, si usted es un elegido de Dios, Dios le va a inquietar. Realmente a ningún pastor ni predicador se le ha convertido nadie nunca. Todas las conversiones se le han hecho al Espíritu Santo, que es el que convence. Nosotros predicamos, pero el que convence es el Espíritu Santo. Yo no sé a quién el Espíritu le habla y a quién no, porque eso es el Espíritu Santo.